La COP16 en Cali ofrece una plataforma crucial para discutir el futuro de la biodiversidad en el mundo. Europa llega con una promesa de proteger un tercio del planeta para el 2030. Buscará movilizar recursos financieros que impulsen la restauración de ecosistemas. Sin embargo, para Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, las preguntas esenciales giran en torno a cómo este tipo de compromisos internacionales se traducirán en beneficios reales para la región, en medio de una crisis climática y por supuesto con desafíos en la conservación de las riquezas naturales. Nuestro país espera que estas conferencias ofrezcan herramientas claras y concretas para proteger sus territorios y comunidades. Nos acompaña en el estudio el embajador de la Unión Europea de 27 países, 27 estados que conforman la Unión Europea, Gilles Bertrand. Muchísimas gracias, señor embajador. Bienvenido a Telepacífico Noticias y bienvenido a la COP16. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero hablemos sobre esta ambiciosa propuesta que prácticamente tiene 5 años para ejecutarse. ¿A qué tercio del planeta se refieren y qué garantías concretas tienen con la Unión Europea para que sus estados miembros cumplan con todos estos compromisos? Pues el compromiso de los países más avanzados en el tema en la lucha contra la pérdida de biodiversidad es precisamente proteger 30% de su territorio a horizonte 2030. Es un compromiso que la Unión Europea y sus países miembros han tomado. Es también un compromiso que ha tomado Colombia. Y de hecho, el trabajo que estamos haciendo dentro de la Unión Europea, por supuesto, es prepararnos y tener nuestros propios planes para lograr ese trabajo de restaurar la biodiversidad de los ecosistemas más importantes y llegar a ese nivel de 30% de protección. Y con los países socios en el mundo, pues hemos trabajado ya desde años para lograr también esas dinámicas. Con Colombia, por ejemplo, llevamos años trabajando con parques nacionales, con varios otros actores del sistema nacional ambiental, con comunidades en varios de los ecosistemas claves, la región amazónica, por supuesto, los páramos, los manglares. Y ahí ese trabajo, yo diría que ya llevamos 20 años haciéndolo, solo que todos nos hemos dado cuenta que hasta ahora no ha sido suficiente. Esfuerzos sí se han hecho, pero para detener la pérdida de biodiversidad, para lograr esa cita crucial con nuestro planeta, se necesita realmente hacer mucho más. Y de hecho lo que se necesita es cambiar profundamente nuestras economías y la manera como nuestras economías se relacionan con la naturaleza. ¿Qué mecanismos de seguimiento y sanciones plantea la Unión Europea para aquellos Estados miembros o socios globales que no cumplan con los compromisos establecidos en el marco mundial de biodiversidad? ¿Hasta qué punto estarían ustedes interviniendo o haciendo liderazgos incómodos cuando estas situaciones se puedan presentar? Pues el trabajo se está haciendo dentro del secretariado, que es el secretario de Naciones Unidas. Es decir, son realmente Naciones Unidas que están manejando este tema. Lo que tenemos en la COP, en la zona azul más específicamente, es realmente una negociación internacional que Naciones Unidas está organizando y donde Colombia, a partir de mañana, va a asumir la presidencia durante 2 años de este trabajo de manejar el marco global de biodiversidad. Dentro de esto no se habla tanto de sanciones, sino realmente en esta COP en particular, después de la decisión histórica de hace 2 años de tener un marco global de deforestación de Kunming-Montreal, lo que vamos a hacer esta vez es realmente que cada país presente sus planes, presente sus mecanismos de financiamiento, sus compromisos, pero compromisos concretos de cómo cada país va a transformar en realidad ese compromiso que todos hemos tomado en Kunming-Montreal hace 2 años. Embajador, ¿cómo se alinean todas estas metas con las necesidades y desafíos específicos que presenta un país como Colombia, donde hay conflicto armado, donde hay deforestación y que son problemas persistentes? ¿Cuál es el apoyo concreto de los estados de la Unión Europea a nuestro país? Pues creo que el primer elemento es realmente que hay que entender que se puede vivir mejor protegiendo la naturaleza, conservándola y explotándola, pero de manera sostenible, que destruyéndola. Eso es algo que se ha comprobado a lo largo de los años a través de, por ejemplo, muchos proyectos del Fondo Europeo para la Paz, de la Unión Europea, que 19 estados, también Reino Unido y Chile, contribuyeron en su tiempo en ese fondo.
lo que hemos visto es que existen las maneras para las comunidades de vivir mejor de la naturaleza, con una lógica sostenible en la economía de campo y también con todo lo que permite la economía de la biodiversidad. Para nosotros desde la Unión Europea, y en esto coincidimos completamente con Colombia, la conservación se hace con la gente. Trabajamos por la naturaleza y trabajamos por la gente, y no hay contradicción entre esto, sino realmente un tema, como lo mencionaba, de cambiar la manera como nuestras economías se relacionan con la naturaleza y de empezar a tener también una economía y más que todo sistemas de financiamiento que valoran el trabajo de protección de la biodiversidad. Embajador, la financiación siempre ha sido una promesa pendiente de los acuerdos ambientales globales. ¿Qué porcentaje de los fondos de este nuevo marco mundial de biodiversidad se destinará para países de Latinoamérica, especialmente para Colombia, teniendo presente que muchas veces los ojos puestos están en que los recursos de verdad lleguen a las comunidades que más lo necesitan? Pues lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer en la COP es precisamente ponernos de acuerdo sobre los mecanismos de financiamiento. El compromiso global es llegar a 200.000 millones de dólares al año de financiamiento de biodiversidad con todas las fuentes, que son sector privado, que son la cooperación internacional y que son todas las fuentes, de hecho, de financiamiento que se pueden lograr. Dentro de esto, el financiamiento, la cooperación internacional, digamos, el compromiso es llegar a 30.000 millones de dólares en 2030. Y dentro de esto, la Unión Europea está obviamente dispuesta a hacer su parte. Nosotros estamos trabajando con en particular, países africanos, países de América Latina, también de manera un poco menor, con países asiáticos, que están construyendo sus propias metas y sus propios mecanismos para precisamente apoyar esos esfuerzos. Y son esfuerzos de preservación de la biodiversidad, pero también esfuerzos, por ejemplo, para construir economías circulares. En Colombia hemos hecho un trabajo de la mano con el gobierno para la primera estrategia de economía circular. Estamos trabajando en el tema de financiamiento verde, los bonos verdes, los bonos de biodiversidad que permiten precisamente a los países tener financiamientos ventajosos cuando son financiamientos que van para actividades que son actividades verdes, que son actividades que van para proteger o para restaurar la biodiversidad. Sabemos que los recursos y el apoyo de la Unión Europea, de los estados de la Unión Europea para estas agendas en países como Latinoamérica pues son bastante importantes, pero ¿cómo ustedes priorizan las necesidades de estas comunidades locales, de esta región de Colombia, teniendo presente que ustedes también tienen unas agendas más globales? Pues que sea la Unión Europea o los Estados miembros, llevamos 20 años trabajando el tema de paz y el tema de medio ambiente en Colombia, y esto se ha hecho en los mismos territorios, porque son territorios que son, digamos, ecológicamente estratégicos, pero también son territorios donde tradicionalmente hubo poca presencia del Estado y entonces una presencia de grupos armados que ha sido más fuerte. Entonces, esa experiencia y ese trabajo con las comunidades de las regiones más apartadas del país, llevamos 20 años haciéndolo y realmente creo que continuaremos en particular en toda la zona del arco amazónico, en la parte de la costa pacífica y en algunas de las zonas andinas, típicamente como el Cauca andino, donde del punto de vista ambiental y del punto de vista de la paz, vemos que subsisten los desafíos más grandes. ¿Qué esperan ustedes que suceda durante esta semana y qué se quieren llevar de Cali, de Colombia, para poner en práctica a partir del 2 de noviembre? Pues lo que nos parece fundamental es que Colombia, casi por primera vez en la historia de las COPs, ha construido un sistema donde tenemos la negociación internacional, pero también tenemos la COP de la gente. También tenemos en la zona verde, de hecho, muchos representantes de las comunidades con las cuales hemos trabajado a lo largo de los años que estarán ahí. Y esto, nuestra ambición es que saberes ancestrales, científicos, empresas, sociedad civil, todos los que van a estar en la zona verde puedan influenciar, puedan inspirar la negociación internacional y puedan también demostrar que sí hay un nivel de urgencia, que nos parece absolutamente claro, sí hay un riesgo vital para nuestro planeta, pero precisamente para lograr enfrentar ese riesgo, lo que necesitamos es el trabajo de todos,
y que todos aprendan de todos. Esto y este nuevo método que propone Colombia a través de la COP de la Gente, esperamos realmente que sea el inicio de un trabajo internacional que va a nutrir más y más ese banco de soluciones que necesitamos para manejar la biodiversidad, para obtener más de la biodiversidad, también explotarla otra vez económicamente, pero de una manera sostenible, no de una manera que es incompatible con las capacidades de la naturaleza. Muchas empresas europeas operan en Colombia en sectores como la minería y la agroindustria. ¿Qué medidas tomará la Unión Europea para garantizar que estas empresas cumplan estándares ambientales rigurosos y contribuyan a la restauración de los ecosistemas en los que están operando? Pues eso es precisamente uno de los grandes compromisos de la Unión Europea a través de su Pacto Verde Europeo. Hemos trabajado varias leyes, varios reglamentos. Tenemos el reglamento de lucha contra la deforestación, por ejemplo, que empezó con 7 productos, con la regla que ahora para exportar al mercado europeo esos 7 productos, y en Colombia realmente son 3 que importan, que son café, cacao y aceite de palma, para recibir esas importaciones a Europa. Lo que necesitamos ahora es que los productores den garantías estructuradas de que no han sido producto de la deforestación, o más precisamente que no sean producido en parcelas deforestadas después del año 2019. Y eso se hace con satélites, se hace con todo un trabajo de georreferenciación que hemos hecho, de trazabilidad que hemos hecho con los mismos productores. Es un ejemplo. También viene todo el tema de debida diligencia, que nuestras empresas den garantías en términos de respeto de derechos humanos y en términos de respeto de los aspectos ambientales clave en las producciones que tienen en el país. Minería, de hecho, no tenemos ninguna empresa europea de minería en el país, pero sí tenemos muchas empresas agroindustriales y ahí es donde hemos trabajado con las empresas, pero también con los productores y las comunidades de productores y los gremios colombianos para adaptar pues a los varios sectores a esos requisitos de nuestras reglas. Más allá de la COP16, ¿cómo proyecta la Unión Europea consolidar alianzas en Colombia, en América Latina, en temas ambientales? ¿Qué iniciativas concretas están contemplando para que esta región se convierta en un socio estratégico en la lucha global contra la pérdida de la biodiversidad? Pues tenemos primero todo el trabajo que se está haciendo específicamente para detener la deforestación en la Amazonía. Ahí llevamos años, de hecho, trabajando muy cercanamente con Colombia. Colombia fue muy importante en el momento cuando se concluyó el Pacto de Leticia. Y ahora, en varios de los proyectos regionales que tenemos, trabajamos muy de la mano con Colombia, con Brasil, por supuesto, también con los 6 otros países amazónicos para detener esa deforestación. La Amazonía claramente se está acercando de un punto de no retorno. Y este punto de no retorno, si un día de manera trágica lo cruzara, eso tiene consecuencias que van mucho más allá de pérdida de biodiversidad, por supuesto, pero también consecuencias climáticas mundiales hasta que van a afectar a Europa. Así que, como siempre decimos, también es por egoísmo que queremos apoyar la protección de la Amazonía. Ahí también estamos trabajando toda la transición verde desde el tema de la inversión, con nuestras empresas, con empresas colombianas, con bancos de desarrollo, todo lo que es necesario para la transición a energías limpias, la transición a transporte sostenible, la transición a salud y educación digital. Todos esos elementos de la transición verde y digital sabemos que o sumamos los esfuerzos de todos o no lo podemos hacer. Esa es la oferta que se llama Global Gateway de la Unión Europea, que estamos trabajando con Colombia, de hecho también con Cali. Es un tema que hemos conversado varias veces con el alcalde de Cali, con la Gobernación del Valle, y ahí hay un trabajo que seguiremos haciendo de la mano con el gobierno nacional, pero también los gobiernos locales. Usted ha venido mucho al Valle del Cauca, ha venido mucho a Cali. ¿Qué conoce de Cali y que usted diga, mira, a la Unión Europea le interesa mucho en este tema de la biodiversidad apoyar a esta región del país porque nos preocupa algo en específico que pueda suceder en esta zona, además de los temas pues, que ya hemos hablado?
Pues creo que lo que vemos en Cali es que Cali y el Valle en general tienen muchos elementos positivos para atraer inversión de empresas que buscan una huella verde mínima, empezando con las energías limpias y con muchos otros elementos. Lo que nos parece fundamental en la estrategia Valle Verde, por ejemplo, es que sea una estrategia para todo el Valle del Cauca, no solamente el valle geográfico, es que también incluya Buenaventura, es que también llegue más allá del valle al norte del Cauca, es decir, nos parece que lo más importante para Cali, para lograr todos los beneficios de la transición verde, es usarla para cerrar esas brechas territoriales que durante mucho tiempo han afectado pues también la economía, pero de hecho también la seguridad de Cali y del Valle del Cauca. Por ejemplo, esa brecha con Buenaventura, pues nosotros llevamos muchos años trabajando con Buenaventura, acompañamos el proceso de paz urbana en Buenaventura. Obviamente hay que aprovechar esa transición verde para pues, hacer uso de todo lo que Buenaventura puede también contribuir a esa transición y cerrar esa brecha de desarrollo entre los dos lados de la cordillera occidental. Ahora que usted nos habla de ese proceso de paz inclusiva allá en Buenaventura, quiero hacerle unas preguntas aprovechando su presencia, embajador. ¿Cómo ven la situación política que actualmente está viviendo el país vecino? ¿Cómo ven la situación en Venezuela con esta situación que ya todos conocemos? El presidente Nicolás Maduro, el presidente electo también. ¿Cómo han manejado ustedes este proceso? Pues creo que como todo el resto de la comunidad internacional, o una gran parte de la comunidad internacional, lo que hemos dicho es que no se puede reconocer pues, a los resultados de la elección en las condiciones actuales, sin presentación de las actas y en condiciones donde la información que ha circulado en las redes y que también parece una información verídica apunta en otra dirección que los resultados oficiales. Entonces esta línea de nuestra parte no va a cambiar en ausencia de nueva información. Nos parece que el esfuerzo que está haciendo Colombia con Brasil y varios otros países de la región para mantener el diálogo entre las dos partes en Venezuela es muy importante, pero obviamente pues, es un tema donde más que todo pues, seguimos con una preocupación para el futuro del país, de Venezuela, y el futuro también de los venezolanos. Creo que esto es para nosotros es realmente un buen ejemplo de donde las fuerzas digamos, los países latinoamericanos y países de más afuera, en particular desde la Unión Europea, tenemos que trabajar juntos para encontrar la manera de mejorar las perspectivas del futuro de Venezuela y de volver a una perspectiva democrática para el país. ¿Cree que Edmundo debe llegar a Venezuela el 10 de enero a posesionarse? ¿Apoyan ustedes esta posesión de Edmundo González como presidente? Pues que por ahora la situación es mucho más compleja en el sentido que tenemos este diálogo o esos intentos de fomentar diálogo entre oposición y gobierno para conversar de un acuerdo de gobernabilidad. Pero para nosotros, claramente, lo que es claro es que el resultado de las elecciones no se puede reconocer dentro de los elementos, los pocos elementos que hemos visto para pues, tratar de confirmarlos. ¿Cómo ven la situación de los procesos armados aquí en Colombia, de los grupos armados ilegales, la situación con las disidencias de las FARC, las negociaciones fallidas con el ELN? ¿Cómo ven ustedes desde Europa esta situación que estamos viviendo actualmente con el conflicto interno en Colombia que no cesa? Pues primero, nos parece que la apuesta de 2022, que fue, es decir, este gobierno llegó en una situación de fragmentación de la violencia en Colombia que era muy alto. Y dentro de esa fragmentación, la decisión de intentar hablar con todos y tener canales abiertos hacia todos los grupos armados nos parecía la mejor opción. Creo que desde el inicio también nos parecía fundamental tener esa negociación con el Clan del Golfo también abierta, porque el Clan del Golfo al final es el actor más poderoso de los grupos armados activos en Colombia y también el que más se ha expandido a lo largo de los últimos años. Esto pues el gobierno lo está trabajando y creemos que realmente sería un paso muy positivo para realmente tener esos canales con todos. ¿Por qué con todos? Porque lo que vemos, y hablaba de Buenaventura, es un buen ejemplo.
En el Buenaventura urbano tenemos dos grupos y entre esos dos grupos empezó una tregua, pero en el Buenaventura rural tenemos casi a todos los grupos armados del país representados. Y obviamente lo que sabemos es que si no se puede hablar con todos a la vez, es imposible hacer un trabajo de paz territorial y a partir de esa paz territorial, de treguas territoriales, poder construir una transformación de los territorios. Para nosotros, y eso es realmente el fruto de más de 20 años de trabajo con la paz de Colombia, la gran promesa del Acuerdo de Paz, y que sigue muy vigente y esencial del Acuerdo de Paz de 2016, era que las FARC iban a salir de los territorios y que el Estado iba a construir una presencia integral en esos territorios. Las FARC salieron. La dificultad es que el Estado no construyó, por mil razones, esa presencia integral. Y en esas condiciones, pues obviamente nuevos grupos armados llegaron y llenaron este vacío territorial, para decirlo así. ¿En dónde y cuándo falló el Estado? Pues yo creo que primero hay elementos estructurales que hacen que el Estado colombiano en ciertas partes de este país casi nunca ha hecho presencia. Es decir, no es un tema de haber abandonado ciertas zonas, sino que nunca llegó a ciertas zonas del país por razones geográficas, históricas, etcétera, que son muchas. Lo que sí nos parece fundamental es que se necesita, y en esto creo que la iniciativa del ministro de Interior es muy positiva, se necesita un plan de choque para llegar a los PEDET. Se necesita una inversión que tiene que ser una inversión mucho más integral, que no puede ser como cada ministerio llegando o intentando llegar por su parte, y que requiere un trabajo coordinado y un trabajo donde realmente se pone la prioridad, en particular en ciertas zonas del país. Creo que lo más importante en los 2 años que quedan de gobierno es realmente que tengamos unos ejemplos de cómo se puede hacer la territorialización de la paz, cómo se puede construir la transformación territorial, y a partir de esto que tengamos lecciones para tratar de generalizar esto al resto del país. ¿Usted sí cree que en 2 años se puedan lograr avances, pero más allá cree que en algún momento Colombia sí va a lograr consolidar la paz que tanto hemos anhelado por décadas los ciudadanos? Pues yo creo que cuando uno mira la Colombia de hoy y la Colombia de finales del siglo pasado o del inicio de los años 2000, es absolutamente indiscutible que el país tiene condiciones que son mucho más positivas y niveles de violencia mucho más bajos. Obviamente la dificultad es que, o el reto, es que en estas regiones más apartadas del país, la situación de violencia que viven las comunidades, y lo sabemos muy bien porque ellas lo comparten directamente con nosotros, es una situación muy difícil de presencia o de un actor armado que ejerce un control social que es muy pesado y que obviamente pues viola los derechos de las poblaciones, o de varios grupos que están compitiendo para territorios, y ahí pues eso viene con las comunidades en la mitad de esos enfrentamientos. Lo que nos parece interesante es más mirar lo que por ahora, por ejemplo, está funcionando. Nosotros creemos que, por ejemplo, parte de lo que se ha hecho con el Estado Mayor Central, los que se quedaron en la negociación, lo que se está intentando en el Caguán, tiene interés y potencial. Lo que se intenta en Nariño con Comuneros del Sur y que posiblemente se podría ampliar a todo el departamento, creo que ahí también hay potencial. Y nosotros que hemos acompañado también los procesos en Buenaventura y en Quibdó, creemos que realmente si los actores trabajan de la mano, gobierno nacional, gobiernos locales, sector privado, porque por ejemplo en Buenaventura hay un potencial de inversión enorme y esta ciudad tendría que ser la más rica del país, no una de las más pobres en términos materiales. Ahí creemos que se pueden construir cosas, Quibdó también, se pueden construir cosas que pues muestren, inspiren para el resto del país. Y sí creemos que en 2 años, con la buena coordinación, con este plan de choque que está proponiendo el ministro de Interior y con un trabajo articulado del Estado, también articulado entre fuerzas de seguridad y el resto del Estado y del gobierno, creemos que se pueden lograr resultados. Pues señor embajador, gracias por su presencia aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también.